Bienvenidos hermanos y amigos a nuestra serie Héroes del Reino. Estaremos aprendiendo el día de hoy acerca del riesgo. En la película, no sé si ustedes la han visto, la película de Indiana Jones y la Última Cruzada, el intrépido explorador está en búsqueda del Santo Grial. Pero una de las cosas que tiene que hacer para llegar a él, para salvar la vida de su padre, es que tiene que dar un paso de fe. Tiene que asumir el riesgo por algo que no puede ver para poder llegar a donde necesita ir para la liberación que busca. Existe un riesgo en la fe porque tratan con algo que no se puede ver con anticipación. La evidencia empírica que ha sido validada todavía era esa cuestión en particular. Así que la pregunta es, ¿vale la pena arriesgar? Es decir, asumen el riesgo, especialmente a este nivel, cuando creen que vale la pena asumir el riesgo. Bien, en la próxima presentación, mientras vemos los héroes, en Hebreos capítulo 11, son los hijos de Israel que tuvieron que asumir muchos riesgos. Tuvieron que apostar o arriesgar por Dios. Y quizás tú has tenido que hacer esto en tu vida, cuando has tenido que enfrentar una crisis. Porque ellos enfrentan una serie de crisis en Hebreos 11 y tienen que dar el paso, asumir el riesgo por la fe. Dice que el primer riesgo que tuvieron que asumir fue en la Pascua. Hebreos 11, 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Así que Moisés instituyó la Pascua por la que Israel tenía que actuar para poder salvar la vida de los primogénitos que morirían en Egipto porque no aceptaron la palabra de Dios. ¿Se pueden imaginar la conmoción de esa noche cuando el ángel exterminador pasaba y no miraba o no veía sangre en los dinteles de las puertas? Era muy seguro que el primogénito perdería la vida. ¿Se imagina la consternación, la incertidumbre y el miedo? Nunca antes habían tenido que hacer esto. ¿Vivirá? Se preguntarían. ¿Vivirá nuestro primogénito? ¿O fue pura palabrería? ¿O fue para confiar en la palabra de Dios a pesar de que era un asunto arriesgado? A pesar de sus emociones, Israel puso sangre en sus puertas. Asumieron el riesgo de que la sangre los salvaría. ¿Saben lo que dice 1 Corintios 5:7? Nuestra Pascua es Cristo. Arriesgamos nuestro destino eterno en la cruz, que la muerte de Jesús en la cruz ha satisfecho el juicio de Dios, el ángel exterminador, para que cuando vea la sangre pase sobre nosotros. Y todos los que han aceptado a Cristo han arriesgado por Jesús, han asumido el riesgo de algo que han visto para poder evitar el juicio justo de Dios. Israel tenía que hacer eso y lo hizo. El siguiente riesgo que tuvieron que asumir fue el de pasar el Mar Rojo. En Hebreos 11:29 dice así: por la fe pasaron por el Mar Rojo como si pisaran tierra seca. Ese era un gran riesgo. El faraón venía por un lado. Tenían el Mar Rojo frente a ellos y estaban emocionalmente aterrorizados. De hecho, le dicen a Moisés: ¿nos trajiste aquí para morir?
Ellos estaban, como decimos, muy asustados. No solamente asustados, pero muy, muy asustados. Quiero decir, estaban aterrorizados por la realidad de la crisis que estaba frente a ellos. Permítame decirles, cuando se dan cuenta que están en vías de ser héroes del reino, cuando están en una crisis y tienen que arriesgar por el Señor, cuando está en una crisis y tienen que asumir el riesgo de la fe, cuando están en una crisis y tienen que creer en Dios contra todas las posibilidades, especialmente cuando las posibilidades están en nuestra contra. ¿Saben? El cruce del Mar Rojo, que siempre se refiere a la historia de Israel, no solo implicó que Dios abriera el Mar Rojo para que hubiera un muro de agua en ambos lados, sino que dice que cruzaron en tierra. Eso quiere decir que Dios no solo separó el agua, sino que tuvo que endurecer la tierra lo suficiente para que los carros pudieran cruzar y los animales pudieran caminar sobre ella sin colapsar. Y la gente pudiera caminar sobre ella. Las mercancías que llevaban con ellos pudieran transportarlas a través de ella. Esa es la parte del milagro de la que no se habla mucho. Démosle a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Cuando las cosas se desmoronan y ven que una crisis se aproxima por un lado y otra crisis está frente a ustedes, cuando se encuentran entre la espada y la pared, cuando se encuentran estancados, démosle a Dios una oportunidad para que nos demuestre que vale la pena arriesgar en Él. Porque cuando se arriesgan por Dios, se arriesgan por alguien que tiene la capacidad en el reino invisible de dejarlos ver algo que nunca antes han visto en el reino visible. Luego hay otra. Por la fe, en verso 30, cayeron las murallas de Jericó. Caminaron alrededor 7 veces y las murallas se derrumbaron. Josué ganó la batalla de Jericó. ¿Qué tipo de estrategia militar es esa? Tuvieron una muralla que no se mueve, están en la intemperie y Dios le da una estrategia que no tiene sentido alguno. Cuando Dios quiere demostrarles lo real que es Él, Él pondrá a prueba su fe, nuestra fe al máximo, porque Él quiere desarrollar nuestra fe. Y cuando caminan alrededor de esa muralla, la muralla se derrumba tal como Dios dijo, porque asumieron el riesgo de algo confuso que no tenía sentido, pero fue la estrategia militar del cielo, no la estrategia militar normal de la tierra. Es por eso que no pueden o no podemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento al tomar sus decisiones. Tienen que consultarle a Dios para permitirle, por medio de su espíritu, traer a su mente, a su corazón y a sus pensamientos la metodología que Él quiere que usen para que logren lo que Él quiere que logren, para que lo vean de una forma que nunca antes lo hemos visto. Pero eso no es el fin de la historia. En el verso 31 dice, por la fe la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Rahab es parte de Jericó. La mayoría de las veces, cuando se ve el nombre de Rahab,
en la Biblia la define como una ramera. Esto les dice que nuestro pasado no determina nuestro futuro, que a pesar de que esa era su reputación, el día que ella arriesgó por Dios, ella había escuchado sobre la apertura del Mar Rojo. Ella había escuchado sobre lo que Dios podía hacer. La pregunta es, ¿puede hacerlo por ti en este momento, en este lío en el que te encuentras o en el que yo me encuentro? Ella tuvo que tomar una decisión. ¿Voy a elegir a Dios o al país? Algunas veces cuando Dios nos permite estar en una crisis, tenemos que ir en contra de todo lo que no conocemos, de lo que no es familiar. Jericó era familiar, pero ella se arriesgó por Dios y asumió el riesgo de dejar entrar a los espías y les dijo a los hombres que lo buscaban, no los he visto. Ella mintió. Así que en medio de la toma de decisiones, ella decidió tomar un riesgo por Dios y como resultado dice que ella y por cierto su familia fueron liberados. Cuando la muralla de Jericó cayó, cada parte de la muralla colapsó excepto una, porque se nos dice que la casa de Rahab estaba pegada a la muralla de la ciudad y su casa permaneció de pie. Dios sabe cómo permitir que todo lo que los rodea colapse cuando tomas el riesgo por él y los mantienes de pie. Ella terminó salvando su familia. Hace un momento les dije que en la escritura, la mayoría de las veces, ella es llamada Rahab la ramera, porque quiere que sepan que si se arriesgan por Dios, Él puede dar un nuevo futuro. Porque ella termina casándose con el hombre que era el arquitecto para la construcción de una ciudad entera. Ella termina casada con Salomón. Y en Mateo capítulo 1, verso 5, ella terminó siendo parte del linaje de Jesucristo. Esta mujer con un pasado vergonzoso que arriesgó por Dios termina consiguiéndose un excelente esposo judío a pesar de que es gentil, que es constructor de ciudades y ahora está en el linaje de Cristo. No me digan que Dios no puede hacer algo grande en su vida cuando asumen o asumimos el riesgo de la fe. Y ella se convirtió en parte de la comunidad de Israel. Quiero desafiarlos a que la próxima vez que estén en una crisis, averigüen lo que Dios tiene que decirles que deben hacer, incluso si parece un poco ridículo por quien lo dice. Aunque no entiendan por qué les pediría hacerlo de esa forma, en ese momento, en ese lugar, había una joven ciega que quedó atrapada en un incendio. Los bomberos llegaron y ella estaba en la ventana gritando mientras el fuego avanzaba hacia ella. Los bomberos dijeron, ¡salta, salta, salta! Cuando ella era ciega y estaba asustadísima, se rehusaba a saltar. No podía ver dónde iba a saltar. Ellos siguen diciendo, salta antes de que sea demasiado tarde. Pero ella no quería. Pero de repente ella oye otra voz que decía, hija, cariño, salta. Papi está aquí. Cuando ella oyó esa voz, saltó por la ventana. Aunque muchas otras personas le hablaban, ella no estaba dispuesta a arriesgar por ellos. Pero cuando oyó la voz de papá,
Ella estuvo dispuesta a asumir el riesgo. ¿Adivinen qué? Cuando Dios les dice o nos dice qué hacer en una crisis, saltemos. Papá nos está llamando. Eso nos pondrá en el museo y nos hará héroes del reino. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, que a su líder tomará la lección con más diálogo y preguntas. Muchas bendiciones para todos y nos vemos el domingo.